amor. Buenos días, iglesia. El Señor les bendiga mucho. Gracias por este tiempo de alabanza, por este tiempo. Vieron que el que canta sus penas espanta. Pero nosotros no cantamos para enfrentar las penas. Somos sacerdotes neotestamentarios que tributan a Dios el sacrificio de alabanza, que reconocen su majestad. Y como siempre, debemos darle al Señor, pero salimos nosotros más enriquecidos, ¿no? Bien. Veo allá son las 11:18, 11:28. Necesito tu connivencia de una media hora, 40 minutos, puede ser, Porque quisiera considerar con ustedes algo que a mí me ha hecho mucho bien y me parece muy importante, ¿sí? No se nota, yo lo había comunicado. Ahora sí. Claro, yo pensé que se prenda acá la bala. Me viste, pues, pero me van a recoger. Bien, mis amados hermanos, decía, siento un privilegio muy grande poder estar acá. Qué buena cosa, es así, ¿no? Mi voz. Tengo voz de botellero. Bueno, ahí el pastor, además de mi amistad con él, con su esposa, tengo afecto entrañable en esta iglesia y doy gracias a Dios. También soy portador de los saludos. Desde muy temprano estuve reunido con algunos hermanos y me recomendaron que les saluden en el amor del Señor, de la iglesia hermana que ustedes tienen ahí en la zona norte de Rosario, en el barrio Parque Casas, barrio donde servimos hace tantos años. Bueno, me han puesto ahí Sánchez con S, no soy judío. Ustedes saben que los empadadillas españoles, judíos, se diferenciaban para no ser castizos, le sacaban la Z y se ponía con S. Todos los apellidos castizos que terminan con S son judíos, como Pérez, González, Sánchez. Me han puesto con ese, pero no, yo no soy judío en el sentido bíblico. Bien, ustedes saben, a ver, no sé si me vas a ir pasando vos. Sí, necesito que escuches el mensaje. No, porque hay. No anda. Me lo rompiste. No, se me va a notar. Qué bueno trabajar con profesionales. Bueno, ahí donde decía Sánchez con ese. Bueno, ahí está. No sé si tienen tiempo, vamos a leer Éxodo capítulo 25 al 30. No, mentira. Ustedes no sé si han estudiado alguna vez el tabernáculo. Es el templo portátil que Dios le manda a construir. Dice Hebreos 3:5 que Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios, el tabernáculo, como siervo para testimonio de lo que se iba a decir. Es muy importante, hay mucha simbología, no sé si alguna vez lo han estudiado, no lo vamos a estudiar hoy. Si quieren alguna vez tenemos los hermanos, el grupo al que pertenezco de iglesias hizo mucho énfasis en la tipología y hizo mucho énfasis, por ejemplo, en los muebles que tenía el tabernáculo. ¿Se acuerdan? El tabernáculo era como una carpa, era un templo portátil, porque estaban peregrinando en el desierto. Y bueno, entonces uno entraba y lo primero que se encontraba era con el altar del holocausto, era lo primero que había, luego el lavacro, el de bronce, y luego entraba propiamente a la carpa. Tenía un lugar santo y un lugar santísimo. En el lugar santo había un candelero, una menorá, a la mano izquierda, a la mano derecha una mesa, todo era de oro, con los panes de la proposición.
luego contra el velo estaba el altar del incienso, y luego en el lugar santísimo había un mueble que es muy importante. ¿Quién se acuerda? Era el arca, ¿no? El arca del pacto. Este no es el arca de Noé. Una vez en la escuela dominicana en mi iglesia decía, ¿cómo llevaron 40 años el arca de Noé? Decía, chicas, es el arca del pacto, que era como un mueble, no sé, como una caja que tenía una tapa que era el propiciatorio, la de oro, la caja era de madera forrada en oro, pero la tapa era toda de oro, tenía 2 querubines. Adentro del arca había 3 cosas, ¿se acuerdan? Símbolos de la rebelión de la gente y de la provisión de Dios. Había una urna con el maná que Dios le había provisto en el peregrinar en el desierto. Estaban las tablas que había roto Moisés cuando había un pueblo entregado a la idolatría, y estaba la vara de Aarón que había reverdecido como prueba que Dios afirmaba a sus líderes. Luego hay una imagen, miren esa. ¿Cuál es el error ahí? ¿Saben cuál es el error que tiene esa imagen? Tiene un error garrafal muy común en las imágenes que uno busca en internet. Nadie podía ver el arca había que taparla. Así que esa imagen no podía verse nunca, porque el que veía el arca moría. Bueno, tengo un videíto ahí, no sé si lo vamos a poder ver. Este es el video que no tiene audio, no hemos podido sacar el audio. Bueno, ustedes pueden ver, si no pueden leerlo luego, si uno empieza a describir esta casa, porque yo empiezo a hablar de las puertas y de las paredes y luego del interior. Pero Dios empieza desde lo más interior, desde este arca, el arca del pacto, que era de madera, era forrada en oro, hacía el manda de Éxodo 25, tenía unas argollas de oro por el cual se metían unas varas para que lleven los levitas, los coatitas. Era un grupo de levitas específicos, descendientes de Leví, para llevarlos sobre los hombros, ¿no? Adentro iban las 3 cosas estas que les dije, que son las tablas que rotas, porque la había roto Moisés por la rebelión del pueblo. También estaba una urna con el maná y la vara de Aarón que había reverdecido. ¿Se paró ahí? No. Muy bien. Luego estaba una tapa, entonces, esa es la tapa, el caporé, el propiciatorio, donde una vez al año se derramaba sangre. Tenía 2 querubines, que parece que son 2 ángeles de más alto rango, que estaban mirando siempre. Pensaban que esa tapa estaba a la misma altura que estaba la parrilla afuera del altar del holocausto. Bueno, hay mucha simbología acá. Hoy lo vamos a sotallar, pero yo quiero hablar acerca de la historia del arca, que es una de las cosas que me impresionó este arca. Bueno, uno puede ir a Números, por ejemplo, Números, capítulo 10, fíjense qué interesante. Saben que el arca era el símbolo de la presencia de Dios. No era un objeto para adorar, pero simbolizaba la presencia de Dios. El tabernáculo era la reunión, no porque se hacía la reunión, uno puede decir el tabernáculo de la reunión, no, era la reunión de Dios con su pueblo. Hermano, esto es lo más importante que Dios quería que el pueblo entienda, y me parece que hasta el día de hoy es algo que Dios quiere que nosotros entendamos. Lo más importante en la vida, más importante que los sueños, los proyectos, los títulos, los estudios, el trabajo, la familia, que es muy importante, es la presencia de Dios en la vida. Y esto estaba tipificado por el altar, el arca esta, que era el arca de la alianza, y por una nube, que era la Shekinah, una nube que nos acompañaba durante el día, y que de noche se transformaba en una columna de fuego para darles calor. O sea, lo que nos queda en las tierras bíblicas, hay mucha amplitud térmica, y durante las noches hace mucho frío.
frío y durante el día hace mucho calor. Si cuentan los que han podido ir, yo no he podido ir. Pero número 10, 33, dice así la palabra de Dios: así partieron del monte de Jehová, camino de 3 días, y el arca del pacto de Jehová fue delante de ellos, camino de 3 días, buscándole lugar de descanso. Y la nube de Jehová iba sobre ellos de día, desde que salieron del campamento. Cuando el arca se movía, Moisés decía: levántate, oh Jehová, que sean dispersados tus enemigos y huyan de tu presencia los que te aborrecen. Cuando ellos se detenían, decía: vuelve, oh Jehová, a los millares de Israel. Miren, Dios quería que el pueblo entendiera algo que me parece que a veces también nosotros no alcanzamos a comprender. El tema es, si la nube se movía, ya nada tenía sentido. Podían entrar los sacerdotes, desarmar el tabernáculo y había que seguir a la nube. Si la nube se apagaba, había que parar y armar todo otra vez el tabernáculo, y así pasó durante los 40 años de la peregrinación en el desierto. No es que yo me voy y le pido a Dios que me siga. No es así. Si la nube se mueve, uno tiene que seguir la nube. ¿Me entienden, hermano? No es que a veces nosotros decimos cosas y está bien, las madres, ¿no es cierto?, miran a su hijo y le dicen que Dios te acompañe. ¿Qué día es tu copiloto, hermano? O fíjate que una frase tan linda: que Dios te acompañe, que Dios te dirija, que Dios sea tu norte, ¿no? Y sea quien te conduzca. No tu acompañante, tu amuleto, ¿no? Bueno, esto es un principio hasta el día de hoy. El Señor Jesús dijo que el Señor iba de acuerdo a lo que hacía el Padre. O sea, a veces nosotros queremos abrir un anexo, por ejemplo, tenemos que ver lo que Dios está haciendo en ese lugar y sumarnos nosotros a la obra de Dios. Esto es muy importante, ¿no? Si la nube se movía, habíamos que levantar todo. Si la nube se apagaba, parábamos y volvían a tener todo sentido, porque lo que da sentido al pueblo de Israel en ese tiempo y a la vida nuestra es la presencia de Dios en la vida, hermano. Y es lo que diferencia el cristianismo de cualquier religión. Ustedes saben que una religión es una sucesión de ritos, de normas, de mandamientos, pero el cristianismo es la relación con una persona, la persona viva y resucitada de Jesucristo. Ustedes pueden ir al número 14, por ejemplo, el pueblo va a experimentar una gran derrota en Orma. Ellos creían que podían agarrar a cualquiera, el pueblo había pecado, después lean toda la historia, vamos a ir rápidamente hoy, pero entonces Moisés le dice que no lleven el arca porque Dios estaba enojado, habían pecado, y el pueblo dice: bueno, vamos a pelear igual, total son 4 gatos. Miren cómo le va. El número 14, 41 dice: y dijo Moisés: ¿por qué quebrantáis el mandamiento de Jehová? Esto tampoco os saldrá bien. No subáis, porque Jehová no está en medio de vosotros, o sea que no tenían el arca. No seáis heridos delante de vuestros enemigos, porque el amalecita y el cananeo están allí delante de vosotros, y caeréis a espada, pues por cuanto os habéis negado a seguir a Jehová, por esto no estará Jehová con vosotros. Sin embargo, se obstinaron en subir a la cima del monte, pero el arca del pacto de Jehová y Moisés no se apartaron en medio del campamento, y descendieron el amalecita, el cananeo, que habitaban en aquel monte, y los siguieron y los derrotaron, persiguiéndolos hasta Orma. O sea, ellos igual dicen: bueno, si no, que el arca se quede con Moisés, nosotros vamos a quedar igual, y perdieron, como en la guerra. Como uno pierde, si Dios no secunda nuestra vida, no dirige nuestra vida. Bueno, así van a peregrinar en el desierto, y uno llega a Josué, capítulo 3, hay un gran problema para entrar a la tierra de la provisión, que es el río Jordán, ¿no? Fíjense, ahí tienen una imagen, antes de que el arca iba tapada, porque nadie podía pelear. Josué 3:11 dice: mire qué interesante, ustedes saben que
estamos hablando de por lo menos 1 millón de personas, ¿no? Bueno, varían mucho los intérpretes, dicen, pero era un gentío terrible que peregrinó en el desierto, que ahora tenía que cruzar el Jordán, ¿no? Entonces Dios le va a mandar a Josué, yo se lo cuento un poco para no hacer tan extensa la lectura, le va a decir que los sacerdotes, los coatitas con el arca, ¿no es cierto?, entren al río, y apenas ellos pongan los pies en el río, las aguas se iban a abrir, ellos tenían que pasar, estar en el lecho del río, y ahí iba a pasar todo el pueblo, como había pasado en el tiempo cuando se abrió el Mar Rojo. ¿Se acuerdan cuando los egipcios los perseguían? Era más fácil en el tiempo de los egipcios porque el mar se abría con mar abierto, es una invitación a entrar, ¿no? Pero acá yo me imagino al sacerdote, Josué le dijo, encaren el río. Y ellos tenían que entrar con el río cerrado, ¿no? Ya Dios esperaba que tengan algo de madurez, como Dios espera de nosotros siempre, ¿no? Que también ejerzamos fe. Yo me imagino a los sacerdotes obedeciendo la palabra de Dios y metiéndose, y dice, por ejemplo, Josué 3, bueno, 11 dice, he aquí el arca del pacto del Señor de toda la tierra pasará delante de vosotros en medio del Jordán, y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevaban el arca de Jehová, Señor de toda la tierra, se asienten en las aguas del Jordán se dividirán, porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón. Y aconteció que cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán, con los sacerdotes delante del pueblo llevando el arca del pacto, versículo 15, cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán, los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a las orillas del agua. Yo me imagino a los sacerdotes, ¿no?, mojándose los pies. Pero siguieron caminando y se abrió el río y las aguas que venían de arriba se detuvieron, ¿no? Maravilloso. ¿Cuánto creen que quiero ver? ¿Qué pasó? Que no es un cuento. Y así pasa, hermano, cuando uno obedece la palabra de Dios. Si Dios le dice que te metas, hermano, el Señor le dijo a Pedro, ven. Y Pedro caminó sobre él. No es que uno tenga mucha fe, concentrarse y camine sobre el agua. Pero si el Señor te dice, ven, te bueno, bajarte y contra toda lógica, ¿no es cierto? Ahora, Josué 6, ¿se acuerdan de lo que pasó en Josué 6? La primera victoria que Dios le va a dar en la tierra de los cananeos es la victoria sobre Jericó. Jericó era una ciudad muy antigua, tenía unos muros terriblemente grandes, 12 metros de alto, medían, eran muros triples porque tenían un muro exterior, eran 10 metros medía de ancho, tanto es así que algunos tenían su casa en el muro como Raab, ¿se acuerdan de la práctica? Bueno, Josué 6, vamos a leerlo, dice, ahora Jericó estaba cerrada, miren qué interesante, bien cerrada a causa de quién, del poder de los jericoitas. ¿Cómo dice? Estaba cerrada a causa de los hijos de Israel, o sea, por la incredulidad, por eso estaba tan cerrada, ¿no? Dice, mas Jehová dijo a Josué, mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey, con sus varones de guerra, rodearé pues la ciudad, todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y estaré durante 6 días. Yo se lo cuento un poco, ustedes conocen la historia, lo habrán analizado muchas veces en la escuela dominical. Dios quería que durante 6 días todo el pueblo dé una vuelta alrededor de la ciudad de Jericó. Yo me imagino a los jericoitas adentro diciendo lo que le pasa. Estaban dando una vuelta con el arca, siempre con el arca delante, ¿no? Y al 7º día tenían que dar 6 vueltas, y a la 7ª vuelta todos debían rodear la ciudad y debían gritar con las trompetas de los sacerdotes y los muros iban a caer. Yo me parece que durante 6 días Dios quería mostrarle la magnitud del milagro que iba a ocurrir, porque ellos iban a ver esos 12 metros de alto, esos 9 metros de ancho, terriblemente una frontera inexpugnable
iba a derribar, ¿no? Y dice la Biblia, no es que se hizo un boquete, dice que cada uno avanzó hacia adelante, o sea que todos los muros se cayeron. No tenemos tiempo hoy, si quieren algún día traemos un documental muy interesante acerca de que comprueba la veracidad de la Biblia, no nos hace falta a nosotros, pero los muros de Jericó se cayeron y cada uno entró hacia adelante. Yo no sé cuál es tu muro, hermano. No sé cuál es tu muro. Yo sé cuáles son los míos, pero te aseguro que en el nombre del Señor, diciendo fieles al Señor, por más loco que parezca, ¿no? Yo me imagino dando 6 vueltas del pueblo. ¡Qué bárbaro, ¿no? Y los jericóitas adentro y dicen, ¿qué le pasa? Y al final Dios cumpliendo su palabra. Uno va a Josué 18, vamos un poquito más adelante, Josué 18, y el tabernáculo se va a instaurar en Silo. En 2 ocasiones el tabernáculo se va a poner en Silo, ahí Josué va a repartir toda la tierra, ya toda la tierra le va a ser dominada, luego un tiempo va a estar en Gabaón, pero generalmente Silo va a ser el lugar donde se va a erigir el tabernáculo en los tiempos de Josué, en los tiempos de los jueces. También, ¿saben que después de Josué vinieron 13 jueces? Vino Otoniel, Ahod, Sangar, Débora, Gedeón, Tola, Jefté, Ibsán, Elón, Abdón, Sansón, y luego vino Samuel, ¿no es cierto? Esos eran los jueces. Dios quería manejarse con el pueblo como jueces, con caudillos, con hombres que hacían como profeta, una mujer, Débora, ¿no? Esta mujer, ¿ahí se acuerdan cómo se llamaba el esposo de Débora? Lapidot se llamaba. Jueces 4:4 dice, pero ¿qué contexto de la Biblia? ¿Qué mujer fue Débora, no? Que el marido ni cuenta la historia bíblica. Bueno, pero a Josué 18, 1, miren lo que dice que toda la congregación de los hijos de Israel se reunió en Silo y eligieron allí el tabernáculo de reunión después que la tierra les fue sometida, y Josué le echó suerte, y así se dividió la tierra, ¿no es cierto? Los únicos que no heredaron tierra fueron los levitas, que tenían unas ciudades especiales, porque ellos no tenían heredad, su heredad era Dios. Ahí en Silo va a estar edificado el tabernáculo con el arca, ¿no? En su lugar santísimo, y ahí va a haber un sumo sacerdote en el tiempo de los jueces que se llamó Elí. Miren a Samuel 2, por favor. Usted sabe que Elí, van a saber si alguna vez fue espiritual, pero Elí fue un hombre que se dejó achanchar en las cosas espirituales. Y le fue re mal en la vida de Elí. Tenía unos hijos que eran unos desgraciados. Miren, yo recorro la iglesia, pero no conozco una iglesia que tenga un pastor como Elí y unos diáconos como Oflin Fines. Dice la Biblia que los hijos de Elí no conocían a Dios. ¡Qué terrible! Dice que violaban a las mujeres que venían a orar. ¿Se acuerda de la caso de Ana, no? Ana, qué mujer también, Ana. Ana dice que le prometió a Dios un hijo, y si Dios le daba un hijo, ella no podía tener hijo, y tenía su otra mujer, su rival, Penina, que tenía hijo a rolete. Entonces, ella se sentía mal, le pedía a Dios, y ella le dijo a Dios que si le daba un hijo, se lo iba a consagrar y se iba a criar en el templo. Yo no sé si usted primaría un hijo al cuidado de un tipo como Elí y unos tipos como Oflin Fines. Ana se salvó de que la viole cuando fue a orar al templo porque era tremendo. Los hijos de Elí. 1 Samuel 2:12 dice: los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. ¿Cómo puede ser que gente que se ocupaba de las cosas espirituales, digamos que era el servicio al tabernáculo, del templo, no conocían a Dios? Judas, el hermano del Señor, dice que había algunos maestros en la iglesia. Y dice Judas que no tienen al Espíritu. Mira, peligroso es esto, hermano. Qué fácil es tomar, qué sé yo, la actitud de cristiano, ponerse una Biblia bajo el brazo,
¿no es cierto?, aprender textos sin que haya una relación con el Señor. A mí me asusta eso. Judas tenía en cuenta que algunos eran maestros, no era un loco que pasó un día y se metió en la iglesia. Pasaron todos por el catecumenado, se bautizaron y eran maestros, ¿no? Bueno, dijimos 1 Samuel 2:12, el 2:17, por ejemplo, vamos a leer, dice: era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. O sea que todas las ofrendas se podían comer, los sacerdotes podían comer de lo que traía la gente para ofrecer a Dios, pero había una parte especial, no era ya que porque menospreciaban a Jehová, los que se encargaban del culto a Jehová. Dice: pero Elí era muy viejo y oía todo lo que sus hijos hacían en todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Y le dijo: ¿por qué hacen cosas semejantes? Porque yo oigo de este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena la forma que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo. ¡Qué blando, Elí! Estamos hablando de unos hombres que violaban a las mujeres que venían a orar, que menospreciaban a Dios, que no conocían a Dios. Y él le dice: no, muchachos, me parece que no es bueno lo que están haciendo. Bueno, Dios lo va a reprender duramente allí. Ahora más adelante. Miren, en 1 Samuel 3, Ana entrega a Samuel al cuidado de estos personajes. En 1 Samuel 3:1 dice: y el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquel día. Claro, había tanto pecado, los líderes, miren cómo era, un tipo como Elí, tenía unos hijos como Ofni y Fines, y dice que la palabra escaseaba en aquellos días y no había visión con frecuencia. Y aconteció un día que, estando el día acostado en el aposento, cuando sus ojos comenzaron a oscurecerse, de modo que no podía ver, Samuel, pues se va a quedar ciego, Elí. Samuel, bueno, esto prueba que Elí estaba ciego antes, ¿no? Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová. Bueno, el Dios que le llama a Samuel, yo se lo cuento un poco, él cree que lo llama Elí, y al final se da cuenta Elí que Dios está llamando a Samuel. Usted tiene unas imágenes, tengo imágenes exclusivas, así lo saqué de la crónica de la época. Bueno, y vamos a 1 Samuel 4, por favor. 1 Samuel 4 dice: téngame paciencia. Dice: los filisteos presentaron la batalla a Israel, y trabándose en combate, Israel fue vencido delante de los filisteos, los cuales hirieron en la batalla en el campo como 4.000 hombres. Tuvieron que salir a pelear con los filisteos, y como pasaba muy a menudo en la historia del pueblo de Israel, si el pueblo pecaba, ya había pasado en Norma, ¿se acuerdan? Cualquier pelagato venía y lo vencía al pueblo de Israel, pero porque el pueblo había pecado. Es más, si ellos estaban fieles a Dios, por más que eran menos en número o en recursos, muchas veces Dios le daba la victoria por la fidelidad a Dios. Esto no ha cambiado. Siempre es así. Uno peca, hermano, y no puede pretender tener la bendición de Dios, ¿no? En cambio, si uno obedece, siempre es mejor obedecer. Obedecer a Dios, obedecer su palabra, obedecer sus principios. Uno está seguro si obedece a Dios. La cuestión que van a pelear, los filisteos van a, el versículo 10, por ejemplo, va a pasar a la otra placa, y dice: pelearon por los filisteos, Israel fue vencido, y huyeron cada uno a su tienda, y fue hecha muy grande mortandad, pues cayeron de Israel 30.000 hombres de a pie. ¿Se acuerdan? Empezaron, cayeron 4.000, y bueno, fue terrible la derrota. ¿Y saben lo que es peor? Se llevaron el arca. Los filisteos se llevaron el arca de Dios. Dice el versículo 14: cuando Elí oyó el estruendo de la gritería, dijo, ¿se acuerdan que Elí estaba ciego? Cuando Elí oyó el estruendo de la gritería, dijo, ¿qué estruendo de alboroto es este? Y aquel hombre vino a prisa y dio las nuevas a Elí, y Elí era ya de 98 años, y sus ojos habían oscurecido de modo que no podía ver. Versículo 16, la otra placa.
Dijo pues aquel hombre a Elí: yo vengo de la batalla, he escapado hoy del combate. Y Elí dijo: ¿qué ha acontecido, hijo mío? Y el mensajero respondió diciendo: Israel huyó delante de los filisteos, y también fue hecha gran mortandad en el pueblo, y también tus dos hijos, Ofni y Fine, fueron muertos, y el arca de Dios ha sido tomada. Y aconteció que cuando él hizo mención del arca de Dios, Elí cayó hacia atrás de la silla al lado de la puerta y se desnucó y murió, porque era hombre viejo y pesado, y había juzgado a Israel 40 años. Y su nuera, la mujer de Fines, que estaba encinta, cercana al alumbramiento, oyó el rumor que el arca de Dios había sido tomado, y los muertos, y muertos su suegro y su marido, se inclinó y dio a luz, porque le sobrevinieron los dolores de repente. Miren, qué tragedia. Los filisteos van a matar a 30.000 tipos. Se van a apoderar del arca, y entre los que van a morir Ofni y Fines, estos hijos desgraciados que tenía este hombre. Cuando Elí se entera, dice que él estaba ciego, estaba sentado, era gordo, y dice que se va a tirar para atrás, se va a desnucar y también va a morir Elí y sus hijos. Su nuera, la mujer de Fines, estaba embarazada, y al enterarse que su suegro y su marido habían muerto, dice que dio a luz, le vinieron, y ella va a llamar a su hijo Icabod, porque Icabod significa la gloria de Dios fue traspasada. Esta mujer entendió lo que estaba pasando, que la gloria de Dios se había quitado de Israel. El arca de Dios había caído en manos de los filisteos, hermano. Eso fue lo que tanto le molestó a Elí. Y si Elí consentía en el pecado de sus hijos. La cuestión que el arca no se aporta que lo defienda. Nosotros a veces queremos defender a Dios, ¿no? Cuando hacemos apología, y Dios no hace falta que lo defendamos, ¿no? Mire, usted va a 1 Samuel 5 y van a llevar el arca y lo van a ofrecer al dios Dagón, que era un dios de los filisteos, ¿no? Y al otro día van y encuentran la estatua del dios Dagón arrodillada delante del arca. Mire, 1 Samuel 5:2 dice: tomaron los filisteos el arca de Dios y la metieron en la casa de Dagón y la pusieron junto a Dagón. Y cuando el siguiente día los de Asdod se levantaron de mañana, y aquí que Dagón postrado en tierra delante del arca de Jehová, y tomaron a Dagón y lo volvieron a su lugar. Esto va a volver a pasar al otro día, ¿no es cierto? Y la estatua de Dagón va a aparecer arrodillada delante del arca. Es más, a los filisteos les van a empezar a salir unos tumores en el cuerpo, una cosa de locos, tanto que se van a asustar ellos, y los sacerdotes de los filisteos dicen: no, es por el arca, tenemos que hacer algo con el arca. Miren, 1 Samuel 5:8, la otra placa, dice: convocaron pues a todos los príncipes de los filisteos y le dijeron: ¿qué haremos del arca de Dios de Israel? Y ellos respondieron: pásese el arca de Dios de Israel a Gat, y pasaron allá el arca del Dios de Israel. Le van a decir, yo se lo cuento, ustedes pueden leerlo si quieren, yo les dejo un PDF si quieren con todos estos textos, pero el pueblo filisteo le va a decir a sus líderes: vamos a poner el arca sobre una carreta, vamos a poner unas vacas, y que el arca vaya donde quiera. Es más, hagan unos tumores, como los tumores que salían en el cuerpo, pero de oro, y ofrézcanselo a Dios. Y la cuestión que ponen en el carro el arca, y ponen todos estos tumores, y que no lo quieren ni tocar al arca. Qué bárbaro, ¿no? Dios no hacía falta defenderlo, Dios se defendía solo. Usted va a 1 Samuel, capítulo 6, y lean esa carreta. Y dice: estuvo el arca en la tierra de los filisteos 7 meses. Entonces los filisteos, llamando a los sacerdotes adivinos, preguntaron: ¿qué haremos del arca de Jehová? Hacernos saber de qué manera la hemos de volver a enviar a su lugar. Hacer pues ahora un carro nuevo. Bueno, eso que les conté. La otra placa,
11 dicen, luego pusieron el arca de Jehová sobre el carro y la caja con los ratones de oro, esto que trajeron como ofrenda, las maldiciones que se derramaban sobre los filisteos, ¿no? Dice, y las vacas se encaminaron por el camino de Bet-Semes y seguían camino recto, andando y clamando sin apartarse ni a derecha ni a izquierda, y los príncipes de los filisteos fueron tras ellos hasta el límite de Bet-Semes. Y dijeron a los de Bet-Semes, ¿quién podrá estar delante de Jehová, el Dios Santo? ¿Y quién subirá a nosotros? Y enviaron mensajeros a los habitantes de Kiriat-Jearim, diciendo, los filisteos han devuelto el arca de Jehová. Descended pues a llevarla. Miren, el arca solo, digamos, para guiar ese carro, imagínense el arca de oro, ¿no? Que tenía un montón de ratones de oro y de tumores que le habían ofrendado a los filisteos, tratando de redimirse de su culpa, ¿no? Va a llegar a una ciudad del Semes y ahí le van a avisar a la Kiriat-Jearim que está el arca. Miren, versículo 7.1, 1 Samuel 7.1, la otra placa, dice, vinieron los de Kiriat-Jearim y llevaron el arca de Jehová y la pusieron en casa de Abinadab, situada en el collado, y santificaron a Eleazar, su hijo, para que guardase el arca de Jehová. Desde el día en que llegó el arca de Kiriat-Jearim, pasaron muchos días. ¿Cuántos días? 20 años. Y toda la casa de Israel lamentaba después de ello. Mira, hermano, yo quería llegar a este tema. El arca, cosa que en Silo y en Gabaón, en un tiempo estuvo en Silo y en un tiempo estuvo en Gabaón, no tenían arca y seguían con el templo armado. En Silo y en Gabaón estaban los sacerdotes, pues se tirar la ropa de los sacerdotes, hacían los sacrificios. En la casa de Abinadab, Abinadab significa padre de abundancia. Durante 20 años va a estar el arca, sin la pompa, sin los sacrificios, pero en un lugar donde Dios era amado, respetado y venerado. Yo le dije al Señor, yo quiero que mi casa sea como la de Abinadab. Yo quiero que mi ministerio sea como la casa de Abinadab. Quizás no tenga toda la pompa, quizás no tenga todo el oro, no tenía todo el reino, pero tenía el arca. ¿Me entiendes, hermano? ¿Y el arca dónde estaba? Estaba en la casa de Abinadab. Hay que valorarlo. Ahora, hay otro que lo va a valorar, ustedes tienen imaginaría, a ver si lo conocen, al que sigue. ¿Quién es ese? Bueno, tengo tres más. Va a aparecer una cosa llamada David, ¿se acuerdan, no? Va a pasar el tiempo de los jueces, va a pasar el tiempo de Saúl como rey, y ahí va a estar David, quien dice, ¿cómo el arca está en casa de Abinadab? Él había comprado a Ornán, el Jebuseo, un terreno, él quería hacer un templo. ¿Y cómo el templo iba? Entonces va a traer el arca. 20 años pasaron, hermano. Saúl de cuenta se dio que el arca estaba en la casa de Abinadab. Ahí tuvo que venir un hombre como David y le dice, muchacho, no podemos ir a ningún lado, no puede venir el arca. Hermano, no podemos avanzar con la iglesia. Si hay novios acá, no podemos edificar un matrimonio sin estar la presencia de Dios. No podemos buscar todas las formas exteriores. Y el arca estaba en casa de Abinadab. Ahora se va a equivocar David también. David lo va a buscar y lo quiere traer al estilo filisteo. Lo va a traer con una carreta. ¿Te acordás que el arca tenía que ir en hombros de los levitas, de los coatitas? Aún David se va a equivocar. Mira, 2 Samuel 6 dice, David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, 30.000, y se levantó David y partió de Baala, de Judá, con todo el pueblo que tenía consigo, para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre el cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que mora entre los querubines. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, y Usa
y Ahío, hijo de Aminadab, guiaban el carro nuevo. Versículo 4 de 2 Samuel 6. Cuando lo llevaban de la casa de Aminadab, que estaba en el collado, con el arca de Dios, Ahío iba delante del arca, y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera de hacha, con arpas, satélites, panderos, flautas y címbalos. ¿Se acuerda después? La mujer de David lo va a criticar, Mical, porque él bailaba y saltaba delante de Jehová. Voy a hacer Salmo 24, que es uno de los salmos que va a escribir David cuando trae a Jerusalén el arca. ¿No? Va a venir bailando, inclusive se va a sacar algunas ropas, parece que le molestaban para danzar, y Mical lo va a menospreciar, dice la Biblia, y Dios la va a condenar a Mical a no tener más hijos. Luego ella va a criar a sus sobrinos. Esa es otra historia, se la voy a contar algún día. Dice el versículo 5, según Samuel 6:5, y toda la casa de Israel danzaba delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera. Miren qué fiesta, porque alguien entendió que había que traer el arca, ¿no? El versículo 6, cuando llegaron a la área de Nacón, Usa extendió su mano a la arca de Dios y la sostuvo porque los bueyes tropezaban. Pobre Usa. Usted sabe que la carreta se movía y arriba venía el arca. Y el arca se movía. Y se caía el arca. Usa quiso. Nadie podía tocar el arca. Ni los sacerdotes, por eso estaban las rapolas, ¿se acuerdan? Mire cómo es Dios fiel a su palabra. Fíjese que acá, entonces no importa lo que va de la intención. Usa quería evitar que se caiga el arca. Pero él desobedeció a Dios, tocó el arca y va a caer fulminado. Miren, dice el versículo 7, y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió allí por aquella temeridad y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Se entristeció David por haber herido a Jehová a Usa y fue llamado a aquel lugar Pérez Usa hasta ahora. El mensaje era para David, pero murió Usa, pobre, ¿no? David va a decir, bueno muchachos, paren la moto, vamos a dejar acá. Y fue David y trajo a levitas como Dios manda y los trajo en hombros de los levitas. Según Samuel 7 va a contar esto. Miren, según Samuel 7:1 dice, aconteció que cuando ya el rey habitaba en su casa, en Hechos capítulo 15, esto se va a tomar como una figura de la iglesia. Él va a hacer un tabernáculo y va a poner el arca. Esto van a ser con un sacrificio y luego va a ser pura alabanza. Hechos 15 va a interpretar que esto es una figura de la iglesia. Pero mira, yo lo que te quiero mostrar, dice versículo 5, 2 Samuel 7:5, dice, ve y di a mi siervo David, así ha dicho Jehová, tú me haces edificar casa en que yo more. Ciertamente no he habitado en casa desde los días en que saqué a los hijos de Israel de Egipto hasta hoy, sino que he andado en tienda y en tabernáculo. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tu padre, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el reino, el trono de su reino. ¿Quién es este? ¿Quién es este? En principio Salomón, pero en realidad es una figura de Cristo. ¿Quién hace la verdadera casa de Dios? El templo lo va a hacer Cristo. Bueno, miren hermanos, hemos visto la historia del arca. Ahora yo les quiero contar lo que yo sentí al leer esto. Uno puede tomar los diarios de la época, si hubiera habido diarios, y una noticia podría haber sido, los filisteos capturaron el arca, grandes sucesos hubo en torno al arca, y cuando los filisteos se lo querían sacar de encima, hubo mucha mortandad de los filisteos, va a morir inclusive Usa, David trae el arca, unos titulares podríamos poner. Miren cómo lo cuenta Dios. Acompáñenme en el Salmo 78, por favor. Dice
Dice, pero ellos tentaron y enojaron a Dios Altísimo y no guardaron sus testimonios, Salmos 58 y 56. Dice, sino que se volvieron y se rebelaron como sus padres, se volvieron como arco encoñoso, le enojaron con sus lugares altos, le provocaron a celo con sus imágenes de talla, lo oyó Dios, se enojó y en gran manera aborreció a Israel. 1060, hermano, por favor, abrí tu corazón. Dice la Biblia, dejó por tanto el tabernáculo de Silo y la tienda en que habitó entre los hombres. ¿Sabe qué? ¿Sabe qué significa? Dios armó todo porque Dios se quería ir de Israel. ¿Entendés? Dejó él el tabernáculo, él armó todo el tema de los filisteos porque Dios quería salir de él. Me mata esto. Mirá, dice Jeremías 7. Jeremías 7, ¿te acuerdas del pecado de Elí, de sus hijos, ¿no? El drama, y si ellos pecaban así, imagínate el pueblo. Jeremías 7:12, mirá cómo lo cuenta. Dice Jeremías 7:12, andad ahora a mi lugar en Silo, donde hice morar mi nombre al principio, y ved lo que le hice por la maldad de mi pueblo Israel. Ahora pues, por cuanto vosotros habéis hecho todas estas obras, dice Jehová, y aunque os hablé desde temprano y sin cesar no oísteis, y os llamé y no respondisteis, haré también a esta casa sobre la cual es invocado mi nombre, con la que vosotros confiáis, y a este lugar, o sea, el templo, en los tiempos de Jeremías, a este lugar voy a hacer como hice en Silo. Os echaré de mi presencia como eché a todos vuestros hermanos y a toda la congregación de Efraín. Me mata de esto, hermano. Lo que yo te quería traer era como es simple. Dios armó, usó los filisteos. Dios hizo un tablero de ajedrez porque Él se quería ir de Israel por la maldad de Él y sus hijos y el pueblo. Miren, hermanos, Dios es omnipresente. Amén. Pero Dios no se manifiesta en todos lados. Hay lugares donde Dios ha salido corriendo, hermano. Pero repito, hay lugares donde Dios ha salido corriendo. El tabernáculo estaba armado en Gabaón y el arca estaba en casa de mi hermano. 20 años sin el culto, sin la pompa. Miren, el Señor Jesús durante el día, en su última semana, discutía con los sacerdotes, sanaba gente, predicaba. Pero de noche a dónde iba a dormir, ¿se acuerdan? A Betania. A mí me gusta pensar que en Betania estaban sus amigos. Ahí estaba Marta, ahí estaba María, ahí estaba Lázaro, ahí estaba la casa de Simón el leproso. ¿Sabe qué? El Señor discutía, administraba en Jerusalén, pero no perdonaba. Se iba a casa de sus amigos. Yo quiero que mi casa sea como la casa de Betania, un lugar donde el Señor le gustaba ir. Me gustaba ir. A ver, no sé si usted tuvo esta experiencia de un día malo. Adrián Abonicio dice que el que vuelve del infierno solo quiere un tiempo blanco. A mí me parece que el Señor llegaba a Betania y quería un tiempo blanco, estaba sus amigos, ¿no? A mí me parece que Dios disfrutaba más estar en la casa de la Abinadab que toda la pompa, que los sacerdotes que estaban en la Roma. Hermano, que no nos pase. No van a ser que tengamos edificado el tabernáculo, tengamos los servicios y el arca, y no esté el arca. ¿Me entendés, hermano? Me estoy siendo muy metafórico. David le cayó la flecha. No le había caído a Saúl. No le había caído a los jueces. Tenemos que traer el arca. Tenemos que traer el arca. Sin el arca nada tiene sentido. ¿Y qué es el arca? Es la persona de Cristo, la persona del Espíritu Santo. Y el arca es un tipo, no es que otro mueble, ¿no? Hay toda una discusión donde está la arca perdida. No importa. Hoy tenemos a Jesucristo.
la odisea que el Señor mismo le va a decir, era una iglesia y el Señor estaba afuera. Dice, tú eres rico, pero en realidad sos un desventurado, pobre, ciego y desnudo. Hermano, una iglesia que no tiene a Cristo, que no tiene la presencia de Dios, no tiene nada. Por más que tenga sus edificios, por más que tenga su servicio, por más que tenga la alabanza tan linda que hemos tenido hoy. Si no está el Señor, no está nada. Y lo último, hermano, vos vas a 1 Crónica 16. ¿Te acuerdas cuando David trajo el arca, compuso la canción? ¿Te acuerdas qué canción? Lo cuenta 1 Crónica 16, 34. David ese día que venía cantando, que venía exultante, él va a decir en 1 Crónica 16, 34, aclamad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Vos vas a 2 Crónica 5, ¿te acordás que él va a reunir todos los materiales, pero Dios no le va a dejar a él hacer el templo? Porque él era un hombre de guerra, y él también tuvo sus defectos, él fue un asesino, él va a matar a Urias, él va a adulterar con Betsabé. Pero le va a dejar a Salomón que haga el templo. Y el día que inauguran el templo, hermano, era una fiesta. Mirá, dice 2 Crónica 5:1, acabada toda la obra que hizo Salomón para la casa de Jehová, metió Salomón las cosas que David su padre le había dedicado, y puso la plata, el oro y todos los utensilios en los tesoros de la casa de Dios. Los sacerdotes sabían cantar una canción. ¿Saben qué canción cantaron? Y está en otra placa, en el versículo 13. 2 Crónica 5:12 dice: los levitas, cantores, todos los de Asaf, los de Emán y los de Jedutum, juntamente con sus hijos y sus hermanos, vestidos de lino fino, estaban con címbalo y salterio y arpa al oriente del altar, y con ellos 120 sacerdotes que tocaban trompeta. Y cuando sonaban pues la trompeta y cantaban todos a una para alabar y dar gracias a Jehová, a medida que alzaban la voz con trompeta y címbalo y otro instrumento de música y alababan a Jehová, diciendo, mirá la canción que cantaron, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Y esta frase va a aparecer en muchos años. Él es bueno y para siempre es su misericordia. Vos sabés que ese templo fue destruido por Nabucodonosor por el pecado del pueblo otra vez. Van a ir a la cautividad 70 años. Los babilonios van a caer en manos de los persas, y los persas van a tener más onda con los judíos y le van a dejar que vuelva al tiempo de Zorobabel, Jesúa, Esdras, Nehemías, Ageo, Zacarías, a que vuelvan a edificar el templo. Los judíos van a edificar el templo y se dieron a cantar una canción. ¿Te acuerdas qué canción cantaron? Es de las 3, versículo 10. Dice: cuando el albañil del templo de Jehová echaban los cimientos, pusieron al sacerdote vestido con su ropa y su trompeta, y a los levitas hijos de Asaf con címbalo, para que alabasen a Jehová según las ordenanzas de David, el rey de Israel, y cantaban y alabando y dando gracias a Jehová, diciendo: porque Él es bueno, para siempre es su misericordia. Pues ahí ese templo va a ser vuelto a destruir en los tiempos de Antíoco Epífanes. En el 8 habla de esto. Y no dijo a Dios no lo va a rellenar con su gloria, porque el mismo Señor va a venir y va a caminar. Ese va a ser el templo que va a estar levantado. En el año 70 va a ser destruido por el general Tito. Pero escúchame esto. Dice la Biblia que los judíos van a morir al levantar su templo. ¿Vos sabés que están todos los materiales? ¿Sabés? Ese día los judíos van a cantar una canción. Mira lo que dice Jeremías 33. Los judíos van a cantar una canción. ¿Sabés qué va a decir la canción? Mira, dice versículo 11, 33, 11. Ha de oírse a una voz de gozo y de alegría, voz de desposado y voz de desposada, voz de los que digan: alabad a Jehová de los ejércitos, porque Jehová es bueno, porque para siempre
misericordia. ¿Sabes la historia del arca? A mí me mata. ¿Sabes lo que significa? Que Dios siempre está dispuesto a perdonar. ¿Esto qué quiere decir? Que podemos hacer lo que quieran, ¿no? Mirá, hablamos de cosas terribles. ¿Qué le pasó? Pero yo no sé cómo te va la vida. Pero yo he venido y esta mañana me levanté muy temprano para que podamos entender que Él es bueno. Que Dios es un Dios de segundas oportunidades. Yo no estaría acá si Él no fuera así. Alabo a Dios, vivo para Él. Porque Él me dio la segunda oportunidad. Porque Él es bueno. Porque para siempre es un misericordia. Porque no se juega. Pero Él está dispuesto a perdonar. Yo no sé cómo te va la vida. Yo no sé cómo estás viviendo tu vida. Déjame decirte que vengas a Dios. Que vengas a sus pies. Porque Él es bueno. Porque para siempre es su misericordia. Alguien ha dicho que la gracia es aquello que no merecemos y Dios nos ayuda. Pero la misericordia es aquella ira que sí merecemos y que Dios no nos da. Él es bueno. El mundo se ríe de Dios, se ríe de su palabra y se ríe de su propósito. Pero a mí la historia del arca me muestra que Dios no se manifiesta en todo el lado, que Dios prefería la humilde casa de Abinadab. Había un muchacho ahí de Eliezer, me imagino, sin formación, no sabía cómo, pero él quería adorar a Dios. Yo quiero que mi casa sea como la de Abinadab. No como el templo. El templo que reconstruyó el hombre. Por eso fue que los romanos y el Señor Jesús dijo que no había piedra sobre piedra, que saben que quemaron y el oro se derritió y los intersticios se llevaron piedra sobre piedra, porque había oro en los intersticios. No tenía arca. Un templo no tenía arca. Yo no sé cómo te va la vida, ¿no? Pero Él es bueno para siempre. Es una misericordia, no lo olvides nunca. Quien nos amó